Les saludo con la carta a los Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, saludando a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en todos los lugares, donde quiera que escuchen esta palabra. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para todos los santos. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí vemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces siempre está orando y dando gracias a nuestro Padre eterno. Por los hermanos de Colosa, porque había oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tenían a todos los santos. Entonces, podemos ver que había un amor en aquellos hermanos por todos los santos. Pero lo otro que podemos notar es que ese amor no fue solamente por la conversión, no fue solamente porque ellos vinieron a los pies de Cristo. Dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, Epafras había hecho un buen trabajo en la iglesia de Colosas. Y Pablo estaba orando y fue motivado a darles cobertura en oración, dando siempre gracias por ellos, porque había sido cultivado en ellos, había hecho un buen trabajo. Epafras, nuestro consiervo amado, dice la palabra, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y Pablo, podemos ver aquí que dice, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Era un amor que había sido trabajado por Dios. Había sido trabajado por la administración, por la palabra y por todo ese tiempo que Epafras trabajó con ellos, ¿verdad? Formándolos a lo más importante que Dios nos está llamando, que es tener amor. El amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y todo lo soporta. Así que no era mucho el tiempo que ellos tenían, pero habían tomado estas bases tan importantes de tener un crecimiento en ellos como Jesucristo,
como en lo que es la plenitud de Dios, que habla la palabra de Dios, que es el amor. Así que dice que quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo vamos a cubrir esas personas que han creído en Dios, que están creciendo en el conocimiento de la palabra? Entonces tenemos muchas maneras en que encontramos de tomar puntos claves y específicos por los cuales debemos orar. Debemos interceder por las personas para que permanezcan, para que tengan un continuo crecimiento, guiados por el Espíritu, infundidos en la unción y el poder de Dios, para que tengan sabiduría e inteligencia espiritual. Pero dícese que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces el conocimiento de las escrituras nos hablan hacia la voluntad de Dios, pero la intimidad y la parte que a nosotros nos corresponde enseñar y llevar la gente a la presencia de Dios, esta es la parte que los cimienta, que les lleva a tener bases inconmovibles por el Espíritu de Dios, porque Dios mismo es sobre ellos, sobre nosotros, los que le buscamos en espíritu verdad para sostenernos y mantenernos firmes y deseosos y anhelantes de conocer a Dios, más de Dios, de su palabra, y ver que tenemos más libertad y sabiduría y unción en nosotros para trabajar para Dios. Dice también el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces todo esto es necesario, cultivar el amor a Dios, la comunión con Dios, la intimidad con Dios, para que haya fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, que no sea limitante, que sea algo expansivo, que sea abundante fruto que ha prometido Dios. Y eso lo conseguimos en la presencia de Dios, en la intimidad y profundidad con Dios. Porque dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, y el poder lo da el Espíritu de Dios, la presencia, la unción de Dios, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pues dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, para que nosotros podamos ver el fruto de la paciencia, el fruto del amor, de la longanimidad, de lo que podemos hacer para Dios, ¿verdad? La buena voluntad y todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos, dice la palabra, que con poder y con su potencia logramos esta capacidad tan gloriosa de ver frutos en nosotros que den a conocer y dar a entender y reflejemos la presencia de Dios. Vamos a reflejar a Jesucristo. Nosotros somos llamados a reflejar a Jesucristo. Entonces vamos a ver que podemos tener paciencia y longanimidad con gozo. Es el gozo del Espíritu. ¿Quién nos roba el gozo? Las circunstancias de la vida, el cansancio, la falta de comunión con Dios, de una intimidad con Dios, de estar llenos del Espíritu. Entonces, para que podamos estar dando gozo, ¿verdad? Podamos estar dando gracias al Padre con gozo, porque Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos, dice el Señor. Hemos hecho un trabajo que estemos aptos para cumplir con gozo, con alegría, ¿verdad? Con dedicación la obra de Dios. Esta es la parte del amor y de la intimidad y la comunión con Dios que nos lleva a mantenernos en el gozo del Espíritu. Porque Él dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Entonces Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo.
Eso de que nos ha librado, ese es el trabajo, ese es el esfuerzo, ese es nuestro estar con Dios. El tiempo que nosotros podemos, ¿verdad?, agarrarnos duro de la presencia de Dios y luchar por buscar la llenura, la revelación, la unción de Dios que nos lleve a nosotros poder, ¿verdad?, hacer y caminar y poder estar en todas las cosas que Dios quiere que estemos, pues Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Gloria a Dios. Dice el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Y qué es lo que cumplimos en nuestra carne? Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pues Jesús sufrió y padeció. Y Pablo está diciendo que Él cumple en su carne, Él cumple la misión, Él cumple el esfuerzo de ir, buscar a Dios, clamar a Dios, leer la palabra. Él cumple con Dios, Él cumple con estar en su presencia y llevar la palabra con poder. ¿Qué le implica eso? Puede implicarle pruebas, tribulaciones, dificultades. Y por eso es que dice, cumplo en mi carne. Entonces nosotros en este cuerpo físico, en nuestra carne, hemos decidido, hemos dedicado nuestra vida al servicio de nuestro Dios Todopoderoso, que nos ama, que nos guía a toda verdad, que quiere lo mejor para nosotros, que hemos entendido lo grande, maravilloso que es servir a Dios, servir al Rey de Reyes, Señor de señores. Entonces vamos a cumplir en nuestra carne, con nuestras aflicciones, con las situaciones por las que vayamos pasando, firmes y firmes, peleando la buena batalla de la fe, porque las aflicciones las cumplió en la carne, sí, en nuestra misión de seguir haciendo la obra de Dios, en medio de todas estas cosas y aflicciones, por su cuerpo, por el cuerpo de Cristo. Esta es nuestra misión. Seguimos adelante, diligentes y esforzados por hacer la obra de Dios en medio de la necesidad, en medio de la angustia, en medio de todas las cosas que están pasando a nivel mundial. Nosotros estamos en las manos de Dios, bajo la unción y el poder que nos habla aquí la palabra, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Entonces, eso es lo que necesitamos, más de su poder, de su potencia que nos mueve, no nos deja quietos, nos hace diligentes, esforzados y valientes, la potencia de Dios. Por eso es que Él dice, me gozo en lo que padezco por vosotros. Y padecemos muchas cosas en el camino hacia el cumplimiento de servir a Dios. En muchas cosas padecemos, pero gloria a Dios que estamos cumpliendo en nuestra carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Entonces seguimos nosotros la obra que empezó Jesucristo en la cruz de Calvario por toda la iglesia hasta el día que tengamos que dar cuentas a Dios o Jesucristo venga por esta iglesia. Dice el versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces dice, anunciamos, amonestando a todo hombre, estamos enseñando, estamos instruyendo, estamos exhortando, estamos guiando, estamos haciendo la obra de Dios, pero dice en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces no es posible solamente ver que Dios obra, ¿verdad? Dios puede obrar haciendo un anhelo y llevándonos a trabajar, haciendo diligentes por la obra como lo son ustedes, siendo diligentes en querer hacer mucho para Dios. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos lo que el Señor nos enseña del versículo 11, que estemos fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria. Y esto no solo... Esto solo lo hallamos en la presencia de Dios, en la comunión íntima y personal que podemos tener con Él.
Dice Pablo el versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Que así busquemos a Dios, que estemos decididos por estar con Dios, para tener esa potencia, para decir como Él dijo, que esa potencia actúa poderosamente en nosotros. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que no han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Entonces veamos cómo Pablo nos expresa su vivencia, lo que nos está diciendo, que él sostenía una gran lucha cuando estamos buscando a Dios, ¿verdad? Cuando le estamos sirviendo, cuando nos llenamos del poder de Dios, el amor crece, la sensibilidad crece y la necesidad la vemos ampliamente y queremos tener más de Dios para poder llegar a ser más, porque la necesidad es demasiada y en este tiempo tanta gente sufriendo y padeciendo. Entonces nosotros necesitamos más de la unción y del poder de Dios, revestirnos en el poder y su autoridad, dice la palabra, más de Cristo, más de su poder. Por tanto, dice el versículo 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos a Cristo? ¿Cómo llegamos a tener un encuentro poderoso con Dios que nos cambia la vida, que nos llena de fe, de entusiasmo? Nacemos de nuevo. Para los que nacemos de nuevo con poder, ¿verdad? Hemos experimentado algo glorioso, enamorados de Dios, pero necesitamos ser arraigados y sobreedificados en Él, arraigados en la palabra y en la verdad, en la comunión con Dios. Dice el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Necesitamos las raíces, necesitamos seguir edificándonos en la palabra, sobreedificados en Él, en el conocimiento, en las experiencias, en la dedicación, en el amor que le tenemos a Él, sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Mantener una fe activa, una fe fortalecida por Dios, sostenida por Dios, que va accionando y actuando, haciendo la obra de Dios, porque la fe sin obra es muerta, haciendo la obra de Dios. Así dice la palabra, como habéis sido enseñados. Entonces hemos sido enseñados en la palabra, hemos sido enseñados que necesitamos de la unción y el poder de Dios y buscar a Dios de corazón. Hemos sido enseñados a mantener una vida de santidad, de entrega, de consagración. Pero Él dice, todo esto también ayuda a mantenerse abundando en acciones de gracia. Mira cuán importante es dar gracias por todas las cosas. Es siempre dar gracias en todo tiempo y en todo momento. Tenemos que aprender a dar gracias. Tenemos que escribirlo. Tenemos que acordarnos de alguna manera. Porque la acción de gracia nos nutre Dios. Nos bendice Dios. Multiplica todo. Mueve todas las cosas. Esto hace que una gracia mayor vaya abriendo puertas delante nuestro. Por eso necesitamos, ¿verdad?, tener esa libertad de motivarnos y poner todo nuestro empeño en estar dando gracias a Dios por todo, por todas las cosas, porque nuestro Dios Todopoderoso nos ama y quiere lo mejor para nosotros, y todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Dejémonos en las manos de Dios. Dejémonos usar por el Señor, mover en su poder y en su potencia, porque hay mucho que hacer, hay muchos que salvar, hay muchos que sanar, hay que ver en este tiempo lo que prometió, los milagros, la sanidad de los prodigios que Dios prometió, empiezan a moverse, empiezan a derramarse, porque estamos metidos íntimamente con el Todopoderoso, que nos repotencia y nos llena de su gloria y de su poder, para que veamos lo que ya prometió, la manifestación de los hijos de Dios sobre esta tierra. En el nombre de Jesús estamos en sus manos. En el nombre de Jesús todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Amén.